Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes para los alumnos de Colombia, de Ecuador, para los alumnos de Perú, de Argentina también, de México, de Chile. Así que bueno, tenemos de toda Latinoamérica y se van a estar sumando seguramente a alumnos nuevos desde España. Así que les quiero dar la bienvenida a los alumnos que se integran en el día de hoy al curso de masoterapia, bueno, sobre todo esta clase en vivo que vamos a tener, que va a tener un poco de todo desde el punto de vista de los temas que se van a tratar. Así que, Edison, bienvenido entonces a la clase. Perfecto, entonces, cualquier consulta y duda que tengan, me consultan y me preguntan y no hay problema con interrumpir la clase. Así que ustedes simplemente activen el micrófono, se desactiva ahora de forma automática para los alumnos, pero ustedes mismos lo pueden activar. Así que si tienen alguna consulta con alguna diapositiva, alguna palabra que no se entienda, directamente activan el micrófono y preguntan. Así que ahí yo respondo rápidamente y bueno, se trata de que se pueda hacer dinámica la clase. Así que bueno, bienvenidos a todos. Les agradezco por la puntualidad. Y bueno, va a estar linda la clase porque van a haber varios temas que se van a tocar, incluso que he agregado uno a última hora, que me lo han consultado varios alumnos y por ahí hasta con cierto temor a la hora de tratar a un paciente desde el punto de vista de las técnicas de masaje a nivel de la cara, porque he notado ciertas consultas que han sido un patrón común, un común denominador con la misma pregunta que me realizan de algunos pacientes que notan ciertas afecciones a nivel de cuero cabelludo, a nivel de la piel. Entonces, eso vamos a tocar como tema también, el tema de la alopecia, porque hay distintos tipos y está bueno que el alumno tenga en cuenta un poco ese concepto y sepa que muchos tipos de alopecias no son contagiosas para nosotros, pero que no les llame la atención, simplemente sepan distinguir que el paciente tiene un tipo de alopecia especial y que tiene varias clasificaciones, ¿no? Esto de la alopecia, que es un nombre muy técnico, pero que significa la pérdida de cabello. Así que hay distintos tipos, hay bacterianas, hay micóticas, hay alopecias traumáticas, hay alopecias de causa desconocida y bueno, algunos alumnos me han preguntado y me han dicho si podía tratar ese tema, por eso lo agrego en el día de hoy, porque estaba bueno que tengan un conocimiento un poco más amplio del tema, sobre todo para aquellos alumnos que les gusta hacer técnicas de masaje a nivel cara y a nivel cabeza, porque relaja bastante. Incluso muchos alumnos comienzan las técnicas desde ahí, desde la cabeza, porque ya de entrada es como que van relajando al paciente y después se van trabajando el resto de las zonas del cuerpo, piernas, brazos, y terminan con la espalda. Así que yo particularmente también empiezo de esa forma, trabajando lo que es la zona de la cabeza, más que nada el músculo temporal, que ya lo voy a tocar ahí ese tema para que puedan entenderlo un poco. Así que, bueno, va a estar linda la clase de hoy. Como les decía, y que no quiero ser reiterativo, me avisan y me interrumpen cuando quieran para las preguntas que ustedes tengan. ¿Alguien tiene alguna duda antes de arrancar con la clase? ¿Alguna consulta que me quieran hacer? ¿Alguien que ha tenido algún inconveniente con el nuevo campus virtual que tenemos para el ingreso? Avísenme. Así que si no, vamos empezando, digamos. A ver, voy a compartir. Voy a compartir aquí entonces un PDF que de cualquier manera aquellos alumnos que tengan a mano lápiz y papel o lapicera y papel y algún cuadernillo para anotar, no hay problema, anoten si quieren, pero esta clase queda grabada, está grabándose ahora en este momento, así que se las voy a enviar al email en el transcurso del día. Y junto con un archivo PDF en donde comento sobre todo lo que viene aquí desde el punto de vista de la diapositiva, que es un PowerPoint. Yo lo convierto a PDF y se los mando también junto con el video, así tengan todo junto, para que no se les pierda de vista nada, digamos. Así que eso también está bueno. Entonces, a ver, vamos a compartir aquí el tema de la clase. Ok. Entonces,
Vamos a empezar con un tema bien interesante, porque es lo que, de las consultas que he tenido para, sobre todo algunos alumnos que me han dicho, puede hablar de esto, puede hablar de aquello, y bueno, sí, he tratado de incorporar muchas cosas para poder hablar en el día de hoy, pero me gusta sobre todo que, que integren, sobre todo ustedes, todo lo que tenga que ver con las preguntas que quieran eh, responderse, incluso desde el punto de vista de, de todas las dudas que vayan surgiendo. Así que bueno, vamos a empezar tocando el tema de la parálisis facial, eh, que me han preguntado mucho y lo quería agregar en el día de hoy. No nos vamos a extender tanto sobre este tema hablando así técnicamente para que no aburra, pero sí que vamos a hablar desde el punto de vista de la masoterapia, de qué podemos hacer nosotros con las técnicas manuales que vamos a realizar y si se puede o no se puede ayudar a este tipo de pacientes. Siempre tengan en cuenta que todas las técnicas que se van a realizar en un paciente con alguna afección neurológica como esta, y en todas en realidad, el abordaje tiene que ser interdisciplinario. O sea, significa que hay muchos profesionales de la salud que van a estar trabajando con un paciente en particular y el paciente se va a ver beneficiado. Así que va a tener distintos campos laborales desde distintos profesionales. El médico que va a poder administrar algún tipo de medicamento o vitamina, que ya vamos a ver cuáles son. El kinesiólogo que hará ejercicios para que el mismo paciente recupere la movilidad a nivel de la cara y empiece a disminuir todo lo que es las secuelas. Y el masoterapeuta también trabaja con las técnicas de masaje, que son unas técnicas especiales que son estimulantes para el músculo. Así que como verán, muchos participan cuando hablamos de un paciente con parálisis facial. Y sobre todo, y no hay que olvidarlo, el psicólogo también participa mucho. Así que es interdisciplinario y eso está bueno. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre este tema de la parálisis facial. Tal vez alguien ya lo haya escuchado o ha tenido algún amigo, algún compañero de trabajo o algún familiar con algún tipo de parálisis, que, que sobre todo hay dos tipos y no está anotado en la diapositiva. Una que es una parálisis facial estacionaria, se le dice, o temporal, que tiene que ver con algún factor eh, desencadenante, como por ejemplo un cambio de temperatura brusco, por ejemplo en épocas de invierno de mucho frío, las personas que están en su casa con estufa, con un ambiente cálido, y de golpe salen a la calle y ese cambio de temperatura a veces puede generar una parálisis facial si lo acompañamos con que el paciente ya tiene defensas bajas, por ejemplo. Es un caso muy típico que se da. La otra es también que el paciente tenga defensas bajas y, y capte algún tipo de virus que ande dando vuelta, que ese es lo más común que se dice por parálisis facial de origen viral. Entonces el paciente ahí toma antivirales y vitamina B12. Otros tipos de parálisis facial es cuando el paciente recibe alguna noticia muy fuerte, sobre todo fallecimientos o algún tipo de cuestiones así. Y bueno, esas noticias desencadenantes provocan una ansiedad importante y por lo general también puede terminar en una parálisis facial. Esas son las más comunes, que en cuanto a la mejoría del paciente, se puede decir que tienen buen pronóstico porque en la mayoría de los casos, siempre y cuando el paciente haga los deberes, o sea, vaya al profesional que lo trata, haga los ejercicios que tiene que hacer, no deja secuelas. Así que eso es bueno desde ese punto de vista con ese tipo de parálisis. Pero después hay otras que están asociadas a que un paciente ha tenido algún accidente cerebrovascular o alguna patología de base importante desde lo que es lo neurológico. Y esas parálisis faciales son un poco más complicadas de tratar porque lleva más tiempo y a veces quedan secuelas. Entonces, ¿qué es la parálisis facial? Básicamente es una afección neurológica, o sea, la vamos a encuadrar desde ese ámbito de la neurología con todo lo que es nervios, eh, neuronas, sistema nervioso central, pares craneales. Y claro, afecta sobre todo al nervio en la transmisión de los impulsos nerviosos. Y afecta a todos los músculos de la cara, pero sobre todo de una mitad. Puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, en general, los dos nervios que más se afectan
chicos y chicas, es el nervio facial, el séptimo paracraneal se le llama, que es un nervio que ya lo vamos a ver en el recorrido. Toma distintas zonas, le aporta impulsos eléctricos a la frente, a la zona de los ojos, a la zona de la nariz, a la zona de los cigomáticos, a la zona de la boca también. Entonces, es un nervio muy importante, el nervio facial, el número 7. Y después también en frecuencia el trigémino. El nervio trigémino, que es el par craneal 5. Ese sobre todo, bueno, lo conocen mucho los odontólogos, porque ellos cuando tienen que hacer algún tipo de anestesia local en una muela, por ejemplo, esa anestesia, esa lidocaína va directamente al nervio trigémino para anestesiar una zona bien focalizada de la muela, para a la hora de hacer una extracción y sacarla no genere dolor. Pero a veces estos dos nervios, el facial o el trigémino, van tan a la par, tan cerca en su recorrido, que la lidocaína toma también parte del trigémino y del facial. Entonces, a veces, no sé si les ha pasado ir a la consulta de un odontólogo para una extracción, que le apliquen anestesia y terminan saliendo del consultorio con toda la cara o la mitad de la cara anestesiada, aparte de la boca. Eso es muy común, así que ahora ya van a ver el recorrido de estos dos nervios. Entonces, parálisis facial, ya van a ver que tenemos mucho campo de trabajo como masoterapeutas en esta zona, trabajando en conjunto con el médico y el kinesiólogo. Así que muy bueno eso. ¿Cuál es el origen? Como les decía, multifactorial. Virus, cambios de temperatura, noticias fuertes desencadenantes para el paciente, asociado a una patología de base como el accidente cerebrovascular. Y si tiene buen pronóstico, estamos hablando de esa parálisis facial que había dicho al principio, la estacionaria, que es justamente la más común. Y cuando deja secuela, estamos hablando de estas parálisis faciales relacionadas a una patología. El médico, en su ámbito de trabajo, administra vitamina B12, que la vitamina B12 sobre todo va al músculo para regenerarlo con más fuerza. Y se tiene que hacer ejercicios, masoterapia, fisioterapia también. El fisioterapeuta aplica equipos que generan electricidad en el músculo para que lo empiecen a activar. Y el masoterapeuta lo hace con las manos. Son técnicas, no sé si ustedes me ven ahora en el video, técnicas de esta forma que se realizan con pequeños golpecitos en la cara, de abajo para arriba, siguiendo la dirección del músculo. Esto se hace en sesiones de 30 a 45 minutos en toda la zona. No sé si alcanzan a ver en el video, así se realiza. El paciente también se tiene que realizar eso en su casa. Son automasajes que se realiza el paciente mirándose al espejo y tiene que hacerlo también para que el tratamiento sea más rápido y la recuperación. Porque si se deja estar el paciente y deja pasar días sin hacerse nada o se olvida, es más difícil después revertir esa parálisis. Entonces, antes de ir entrando después en todo lo que viene siendo la patología misma de la parálisis facial, quiero ir comentando brevemente sobre todos los músculos de la cara para ir teniendo en cuenta sobre todo la dirección de las fibras del músculo. Así que los músculos en total son 43 a nivel de la cara y participan en la gesticulación, esto de reírse, los gestos de enojo, de sorpresa, de admiración, de tristeza, bueno, la masticación también, en los movimientos del ojo, y por lo general la dirección de las fibras sigue la misma dirección, ¿no? De abajo para arriba y de adentro para afuera. Para las mujeres, sobre todo, me contaba una alumna cuando comenté esta clase, que para las mujeres es más fácil recordar la dirección de las fibras, porque de esa forma es como se quitan el maquillaje. Entonces lo hacen con el algodón y el alcohol o algo que quite el maquillaje y lo hacen de abajo para arriba. Entonces, las técnicas de masaje, sobre todo relajantes, van en esa dirección, desde abajo para arriba y de adentro para afuera, porque la mayoría de los músculos en la cara son con esa dirección. Entonces, fíjense ahí la imagen. Ahí tenemos unos cuantos músculos, no son los 43, pero para que se den una idea de esas líneas blancas adentro del músculo, esa es la dirección de las fibras. Tenemos músculos en la zona de la frente, ven la dirección de abajo para arriba y de adentro para afuera, que es un músculo que se llama occipito frontal, porque los nombres están en relación con los huesos del cráneo. Uno en la frente,
hueso frontal y otro en la zona occipital. Tenemos los músculos depresores de las cejas, están los músculos de la nariz, que son los transversos. Los que son muy importantes para la parálisis facial son los músculos alrededor del ojo, que ya lo vamos a ver en detalle y vamos ahí a ver por qué muchas veces esos músculos se afectan en las parálisis faciales y qué hace el paciente para que el ojo no se irrite. Así que en la zona de la boca también tenemos el músculo risorio de Santorini, los circulares de la boca, que también se afectan en una parálisis. Ya vamos a contar cuáles son esos músculos que se afectan sobre todo. Entonces, este es un panorama general de la musculatura de la cara. Aquí yo voy a ir comentando estos músculos en particular. Vamos a ver dos. El primero, que está arriba, en la zona del cráneo, se alcanzan a ver en la imagen aquí del video, se llama músculo temporal, ¿sí? No está señalado con flechas, pero es el que yo me estoy tocando en la zona de la cabeza, que es la sien. Yo particularmente, chicos, cuando tengo que iniciar una sesión de masaje general, cuando estamos hablando de un masaje completo, que es un masaje de la cara, de las manos, de los pies, de la espalda, o sea, de todo el cuerpo, por lo general yo empiezo por este músculo, por el temporal. ¿Por qué lo hago de esa forma? Y sobre todo me tomo un tiempo de 2 o 3 minutos haciendo un masaje circular suave en el paciente tiene que estar acostado, obviamente boca arriba, y yo le trabajo la zona de la sien, masaje circular, 2 o 3 minutos. ¿Por qué empiezo por ese músculo? Porque por lo general 3 de cada 5 pacientes tienen un trastorno que se llama bruxismo. Ya lo voy a anotar después en el chat para que lo puedan buscar si quieren en Google. Bruxismo, que es cuando el paciente durante la noche como que mastica y muerde, ¿tá? Entonces eso le genera un desgaste a nivel de los dientes y los odontólogos sobre todo son los que le, le diseñan o le crean una placa de relajación para que el paciente no tenga que andar presionando tanto los dientes y gastando. Y sobre todo si ustedes hacen el ejercicio, tóquense la zona de la sien y muerdan, hagan la presión con los dientes y van a ver que ese músculo se mueve, ¿sí? Imagínense a la noche, si el paciente duerme 6 o 7 horas, por lo menos en un 70% del tiempo están bruxando. Entonces un músculo que se tensa y trabajarle el músculo a la hora de hacer un masaje, ese músculo temporal, lo relaja bastante. Por eso es que yo empiezo por ese músculo, desde el punto de vista clínico. Entonces, después ya trabajo la cara, el cuello, me voy a los brazos, a las manos, a los pies y termino en la espalda. Una forma de trabajo muy particular que tengo, pero no quiere decir que esa sea la forma, sino que ya lo hago de forma automática. Esos dos músculos entonces se afectan mucho, macetero por arriba perdón, temporal por arriba y macetero por debajo. Es el de la mandíbula, digamos. Algunas personas la tienen más desarrollada. Así que eso con los músculos estos que quería mencionar. Este en particular también, occipito frontal, que en la parálisis facial se afecta y, y se empiezan a borrar las arrugas de la zona de la frente, por lo menos una mitad. Entonces ya voy a explicar por qué no se notan las arrugas en los pacientes con parálisis facial. Pero como verán, es un músculo que está en la frente y en la zona del occipital también. Este es muy importante porque son dos músculos. Uno que está alrededor del ojo, que se llama músculo orbital porque está alrededor de la órbita del ojo, y el otro es el músculo parpebral porque viene de párpado. Entonces ese músculo, ¿qué es lo que le pasa con las parálisis? Es un músculo que queda levantado. Cuando se paraliza, no queda cerrado, sino que queda levantado y con el ojo abierto. Por lo tanto, el paciente a la hora de dormir, del lado afectado, va a tener el párpado levantado. Y cuando se quiera dormir, no lo va a poder cerrar de forma voluntaria, entonces lo va a tener que cerrar de forma pasiva, o sea, agarrándose el párpado y bajándolo y cubriéndose el ojo con algún algodón y alguna gasa o algo que se pueda colocar. Porque si no, imagínense, el paciente del lado sano va a tener el ojo cerrado y del lado afectado lo va a tener abierto, porque el músculo quedó paralizado y hacia arriba. Entonces, si eso se deja por 8 horas mientras el paciente descansa, el ojo empieza a resecarse y se empiezan a lesionar las córneas, empieza a haber problemas ahí a nivel oftálmico, como por ejemplo los glaucomas,
que son muy frecuentes en las parálisis faciales. Entonces, ¿qué hace el paciente antes de dormir? Se aplica unas gotitas hidratantes en el ojo y cierra el ojo con la mano y se aplica algo para que ya quede el ojo cerrado. Después, cuando mejora el tratamiento, ese ojo va bajando de a poco y el paciente ya lo puede abrir y cerrar. Así que eso quería comentar con este músculo para la parálisis facial. Eh, a ver, vamos a ver en la parte aquí de... Ok, chicos, hasta aquí alguna duda o consulta que me quieran hacer. Están los micrófonos desactivados, pero ustedes lo pueden activar. Preguntas hasta ahora, lo que me quieran realizar, me frenan si no. ¿Sí? Nada por ahora. Ok, sigo entonces. Eh, bien, ahí ya está en el chat, perfecto. Hasta el momento no. Ok, voy a anotar aquí en mayúscula bruxismo. Esa es la palabra si quieren buscarla. Eh, ok, ahí me comenta Edison. Claro, una compañera de trabajo por estrés. Una compañera de trabajo, una ex compañera fue por mucho estrés, sí, el estrés, en el 90% de las patologías, el estrés es un factor que genera, un factor desencadenante que puede generar una afección neurológica, sí, es tal cual, lamentablemente es así hoy, el estrés influye muchísimo, entonces hay músculo palpebral. Estos dos músculos que vamos a mostrar se llaman cigomático menor y mayor, son los que están en esta zona. Bien, si ustedes ven aquí mis manos, son músculos relacionados a la sonrisa. Cuando uno se ríe, esos músculos se activan y generan la elevación de las muecas aquí a nivel de la boca, así que también son músculos que se afectan en la parálisis facial. Eso para comentarlo también. Aquí quiero hablar de los dos nervios que les comentaba al principio, el trigémino. Ese que está en color amarillo en la diapositiva es un nervio que, si se fijan, algunas ramas de ese nervio van a la zona de la frente, para todo lo relacionado a los músculos de la frente y sobre todo a los músculos del ojo. Va para la zona de la mandíbula superior o maxilar superior y maxilar inferior también. Así que es un nervio trigémino que es el de los odontólogos, les digo yo, porque ellos son los que tienen que anestesiar esa zona para sacar dientes y que al paciente no le genere dolor. Pero si ustedes se fijan, rápidamente pasamos al nervio facial y miren la diferencia, prácticamente nula. O sea, los dos casi son muy parecidos en recorrido. Por eso les comentaba que a veces para los odontólogos es difícil anestesiar ese nervio específicamente porque siempre la lidocaína va para el otro nervio también y afecta toda la cara. Entonces, o la mitad por lo menos. Este en particular es el facial, que también va a distintas zonas y es el que más se afecta en las parálisis, ¿sí? Tiene distintas ramas, como verán ahí, algunas que inervan músculo, otras que inervan parte de todo lo que sea ojo, la parte de lo que es la boca, la nariz, o sea que bien interesante el músculo. Y esto para comentar que más adelante vamos a tener una clase relacionada a esto porque va a estar muy buena, es sobre la reflexología, que seguro alguien ya ha escuchado del tema. Algunos alumnos ya deben haber escuchado o algunos ya lo aplican. La reflexología, que es bueno, una técnica milenaria para estimular puntos relacionados con distintos órganos. Reflexología podal tenemos, que es a nivel de los pies, tenemos reflexología en las manos y también tenemos reflexología en la cara. Así que como verán, en la zona de la cara hay distintos puntos que están en relación con un órgano en particular. Eh, tenemos, por ejemplo, los pulmones, aquí a nivel de las mejillas, debajo de los ojos, todo lo que sea sistema urinario y también lo que es la parte digestiva con el estómago, el intestino delgado cercano a la frente. Bueno, para que lo tengan en cuenta, vamos a tener una clase también de eso, muy interesante va a estar. Ok, ahora sí vamos a hablar de los síntomas de la parálisis facial. ¿Qué se puede comentar? Ahí tenemos al paciente y el lado afectado obviamente es el lado izquierdo del paciente, ¿sí? En su pantalla va a ser del lado derecho, pero como se verá claramente, la comisura de los labios está más descendida, seguramente es un paciente que no puede cerrar bien la boca, entonces babea un poco, el ojo también tiene un poco caído, la incapacidad también para poder
cerrar el ojo, ¿bien? Los músculos de la mejilla también a la hora de sonreír y hablar se va a notar de ese lado la, la afección. Y quiero ir comentando varias cosas porque voy a mostrar distintas fotos. Este es un paciente que, como verán, tiene el lado derecho afectado, ¿sí? Eh, si ustedes notan la frente, van a ver esas arrugas que del lado izquierdo del paciente, las arrugas se notan en la frente del paciente, pero del lado derecho están borradas. Fíjense la comisura también de la boca, esa línea del lado sano se marca, pero del lado afectado está borrada, ¿sí? La famosa pata de gallo que se dice aquí en los ojos también está borrada del lado afectado. ¿Por qué pasa eso? Porque el músculo cuando se ve paralizado y no llega un impulso nervioso y por lo tanto ese músculo no se contrae ni se relaja, llega un punto en el que se paraliza tanto que la piel se pega al músculo, de tal forma que esa arruga se borra. Cuando el músculo después comienza a reactivarse, esa arruga se vuelve a presentar. Entonces, eso muchas veces pasa en estos pacientes. Ahí tenemos entonces la mitad de la cara derecha afectada, y con la boca bien descendida del lado derecho. Miren este otro caso. Tiene obotas en la anterior imagen, en los ojos, Sí, que también ahí sí noto una cierta edema o retención de líquido del lado derecho. Probablemente sea por un mecanismo de defensa del mismo ojo, eh, porque está de ese lado afectado. Así que buen detalle ese, no me he dado cuenta, pero sí tiene una bolsita ahí con retención de líquido. Sobre todo cuando hay retención de líquido en una zona es porque el cuerpo está como llamando la atención, ¿no? Mecanismo de defensa. Exacto. Bien, bien, buen detalle ese. No se me había pasado entonces. Eh, ok. ¿Y eso tiene cura, profe? Depende del tipo de parálisis facial. O sea, todas las parálisis faciales a la hora de realizar el tratamiento, lo que uno busca es restablecer la movilidad del paciente y que el paciente ya no quede en ningún tipo de secuelas. Pero hay parálisis faciales un poco rebeldes que sí o sí van a dejar alguna secuela, así no se note, por lo menos a nivel estático, que el paciente uno lo mira y dice, este paciente nunca tuvo nada, pero cuando uno lo escucha hablar o uno empieza a ver que gesticula o mueve la cara, algo se nota. Pero en algunos casos no se recupera al 100% y en otros sí. Como yo decía al principio, en esas parálisis que se dan, como por ejemplo contaba Edison, de esa ex compañera de trabajo por un tema de estrés, hizo una parálisis facial y bueno, probablemente esa paciente haya recuperado o no al 100% la motilidad de la cara y no se le note nada. Yo he tenido también un amigo que ha tenido una parálisis facial por una noticia fuerte que tuvo y la recuperó al 100%. Obviamente él nunca se dejó estar con los ejercicios, empezó a hacerlos desde temprano, desde apenas se le dio la parálisis. Y no se le nota nada, incluso él habla, se ríe, gesticula y no se le nota nada, quedó al 100%. Pero hay otros pacientes que sí les queda algo, pero se trata de trabajarlo al máximo posible, motivando al paciente e incentivándolo a que siga haciendo el tratamiento, que es lo más importante es agarrar a tiempo la patología y no dejarla que pasen varios días, si no el músculo se va atrofiando cada vez más y es más difícil. Eh, Miren esta imagen de este paciente, o sea, bien importante la parálisis que se nota, del lado derecho también. Recordemos, porque quiero comentar algo, ¿no? Que la afección neurológica, o sea, neurológicamente hablando por dentro, a nivel cerebral, a nivel nervios, al paciente, por ejemplo, este paciente que tiene afectado el lado derecho, es el lado izquierdo realmente el que tiene afectado a nivel nervioso, por dentro en el cerebro, ¿sí? Porque recuerden que el cerebro trabaja de forma cruzada. Entonces, si está afectado cerebralmente el lado izquierdo del paciente, externamente se va a ver la parálisis del lado derecho, cruzado. ¿Ah? Eso para que lo tengan en cuenta también por la cuestión de los hemisferios. Eh, Miren esta otra imagen. El lado izquierdo de su pantalla es el paciente, digamos en una foto del antes, y el después es el lado derecho.
Este es el caso de un paciente en donde se ha hecho tratamiento, seguramente ha hecho fisioterapia, se ha hecho masoterapia, ha tomado vitaminas, antivirales, todo lo que se puede hacer, pero alguna secuela le ha quedado, o sea, ha mejorado la cara, pero fíjense que hay todavía algo que se nota, ¿sí? O sea que en algunos ¿Eso pacientes, afecta a parte del cuerpo también? a veces sí, cuando está asociado a un accidente cerebrovascular, afecta la misma mitad del lado afectado de la cara. O sea, en este paciente, si está afectada la cara del lado derecho, también está afectado el lado del brazo derecho, la pierna derecha, si está asociado a un accidente cerebrovascular. Si no, por lo general es solo la cara, ¿sí? Cuando es solo la cara, mejor pronóstico tiene el paciente, pero si está asociado a una patología de base como el accidente cerebrovascular que mencionaba, el Parkinson a veces también es otra, si no me estoy acordando mal, síndrome de Guillain-Barré es otra patología neurológica. En esos casos ya tenemos un combinado, digamos, de patologías que se presentan en el paciente. Y es más difícil de tratarlo, pero a la larga quedan mucho mejor. A la larga quedan mejor. Eh, ok, Y en caso que esté también afectado todo el cuerpo, ¿qué pasaría? O no, sea, ¿cómo es el bueno, tratamiento? sí, en ese caso hay que ir evaluando. Se evalúa cada zona y se evalúa también cuál es el objetivo. Desde el punto de vista de la salud y de lo que es, por lo menos, la rehabilitación desde mi área, que es kinesio, se trata de que el paciente tenga la mayor independencia posible a la hora de hacer las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, las más básicas, ¿no? Bañarse, comer, cepillarse los dientes, peinarse. Entonces, que sea lo más independientemente posible y mejorarle ese aspecto, digamos. Entonces se hace una evaluación previa de con qué se tiene que comenzar primero y qué es lo que está más afectado. Y en base a eso se empieza a trabajar, digamos con fisio, con kinesio, con aparatos, con equipos, con electroestimulación, con gimnasio, con rehabilitación en general, digamos. Así que ahí se trabaja en conjunto con otros profesionales también. Bien complejo, digamos, de tratar un paciente neurológico, sobre todo porque para los que trabajan en salud es de las patologías, o mejor dicho, es el área de la neurología la más tediosa, la más densa, porque los resultados se ven a largo plazo en muchos casos. Por ejemplo, pacientes con accidente cerebrovascular que yo he tratado, eh, para conseguir que el paciente agarre el tenedor, pueden pasar meses. Y si el paciente después, por X motivo, no sigue las sesiones, han pasado capaz una semana que, no ha, que ha dejado el ejercicio, se vuelve a cero. Es como, para el terapeuta es como difícil, todo un desafío tratar con pacientes neurológicos. Pero bueno, depende de cada patología, es la resolución que tiene. Así que eso quería comentar con lo que es la parálisis facial en general. Se trabaja en conjunto, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a tocar a otro tema que tiene que ver con las patologías dérmicas. Y ahí vamos a ir a la alopecia también. Pero quiero comentar una patología que es muy común y que muchos alumnos me preguntan si se puede hacer algo desde el punto de vista del tratamiento a nivel dermatológico. Así que ahí vamos a comentar algo, que es el tema de la rosácea. Es muy frecuente en las mujeres, sobre todo de raza blanca, no tiene cura hasta el día de hoy y el tratamiento se le dice que es conservador. Cuando ustedes escuchen esa palabra tratamiento conservador, significa que es un tratamiento que va a tratar sobre todo los síntomas que se presenten. ¿Cuáles son? Por lo general, prurito. El prurito en medicina nosotros le decimos a la picazón, ¿sí? Porque puede picar. Sobre todo eso al paciente le molesta más que le pique, que le genere como calor en la cara. A veces provoca acné y eso es cuando son casos más avanzados. Eh, pero sobre todo eso el color rojo en la piel, la rosácea, muy común. No tiene cura, como les decía, pero hay buenas cremas hoy en día, sobre todo las de Suiza, las cremas suizas son muy buenas. Por ahí ven una imagen. Obviamente la rosácea afecta a los dos lados, pero quiero mostrar en esta imagen con respecto al lado sano cómo es. Se nota rojo la zona, ¿sí? Ahí se ve en la imagen una rosácea típica, donde la piel se pone roja y aparte como más gruesa y un poco dura. Miren esta imagen ahí, ahí se ve un poco más. ¿Ah?
le pica al paciente y eso es lo que más quiere tratar, eliminar la picazón, el ardor, esto de que les genere temperatura en la cara porque molesta. Entonces son pacientes que les molesta el sol, cuando comen algo que tenga mucho picante o condimento también les empieza a molestar la cara. Son pieles delicadas, digamos, y no cualquier crema o aceite es aplicable a estos pacientes. Así que si tienen ustedes un paciente con rosácea, presten atención a los aceites que van a usar en la cara, porque puede que genere alguna reacción alérgica y le empiece a arder al paciente. Entonces está bueno tener en cuenta eso antes, ¿sí? ¿Qué quiero comentar ahora con el tema de las parálisis? Perdón, de las dermatitis faciales. Todo lo que termine en itis en salud significa inflamación. O sea, inflamación de la piel, sobre todo la segunda capa, que es la dermis. Para los alumnos que empiezan hoy la cursada, van a ver que en el módulo 1 se ve sistema tegumentario, así que ahí se tocan las capas de la piel. Así que genera ardor, prurito, se engrosa la piel, aumenta la temperatura y puede haber hipersensibilidad. Hiper en salud significa aumento, así que aumento de la sensibilidad del paciente. Apenas le rozamos la cara, ya le arde, le duele, le genera una molestia, ¿sí? Y algunas cremas aumentan los síntomas, sobre todo esas cremas que son muy económicas y que no son de buena composición. Entonces está bueno que ustedes como masoterapeutas inviertan en buena calidad de cremas. ¿Saben cuáles he visto que son muy buenas? No sé si en otros países existe esta marca, capaz que sí, porque es una empresa muy grande. Es la crema, la marca Natura. La marca Natura tiene muy buenas cremas. Yo particularmente uso esa marca por lo general porque nunca me fallan. Son hipoalergénicas, así que no generan reacciones adversas en la piel de los pacientes. Miren esta cara, ahí tenemos una dermatitis bien marcada, toda roja la zona, a nivel de la frente también. Se diferencia de la rosácea porque la rosácea solo afecta a los pómulos, aquí, en esta zona, pero no afecta a la zona de la frente, por ejemplo. Aquí ya hablamos de una dermatitis. Así que cuando vean algo así, tengan en cuenta las cremas que van a usar. Si tienen una duda antes de aplicarlo en la cara, hagan la prueba de la alergia y le aplican la crema en la zona del antebrazo, aquí, ¿bien? En esta zona aplican la crema. Si ustedes ven que esa zona, a cabo de unos minutos, se comienza a ver como roja o al paciente le pica, lo más probable es que en la cara también pase lo mismo, ¿sí? Y, profe, ¿puede haber rosácea en una nena de 6 años que le aparecen como los Sí, pómulos medios rosas? sí, sí, sí. La patología no discrimina en edad. O sea, le puede afectar a un niño, a un adolescente y a un adulto también. Así que sí, sí puede ser, puede ser. Porque solo le aparecen cuando, o sea, está el cambio de temperatura, que está en calor y sale afuera y se le pone como todo rosadito los cachetes, digamos, a los pómulos. Sí, sí, puede ser. De cualquier manera, a veces es una reacción que tiene la piel cuando hay cambios de temperatura bruscos. Estaría bueno preguntarle si los síntomas son los que se presentan en esa paciente, en la nena. Si le pica la cara, si le genera alguna molestia. Pero si no tiene ninguno de esos síntomas, es una reacción normal ante un cambio climático. ¿Sí? Así que estaría bueno que le preguntes si tiene algún síntoma asociado o es solo el enrojecimiento. Si es solo enrojecimiento, no pasa nada. Es simplemente vasodilatación local. Hay hiperemia y aumento de sangre en esa zona, entonces se ponen un poquito colorados los cachetes, digamos, los pómulos. Así que eso sí es normal. Pero si se asocia un poco a la picazón, que le molesta y que tiene sensibilidad, y bueno, ahí hay que hacerlo ver con el dermatólogo, pero no es nada grave. Simplemente para tener en cuenta afecciones a nivel de la piel. Esto que ven en la imagen ya es una dermatitis más avanzada. Ven que se nota en la Profesor, cara la diferencia de color de piel. una pregunta, Sí, ¿por qué se produce la rosácea? buena pregunta, no estaba anotada en la diapositiva. No tiene una causa específica. En medicina le decimos que la patología es idiopática. Idiopática que significa que no tiene causa.
O sea, es multifactorial. Todavía no se descubre cuál es el factor que genera la rosácea, porque por lo general cuando en la ciencia se descubre qué causa es, más rápido se descubre la solución. Pero como aquí todavía no se ha descubierto la causa, los medicamentos a aplicar también son simplemente paliativos. No hay forma todavía de curar la rosácea, así que las causas no se conocen. Todavía no se conocen en la rosácea. Ok, ¿qué quiero comentar ahora respecto de la alopecia? Para ir cerrando un poco el tema de lo que es afecciones a nivel de la cara, es tocar también lo que es la parte de cabello, que forma parte de lo que es cabeza, ¿no? Fíjense que la palabra alopecia la podemos dividir en dos partes. La letra A, que es un prefijo, en salud siempre significa ausencia. Así que ausencia de pelo, eso es básicamente. Capaz que ustedes han escuchado la palabra asintomático. Hoy esa palabra es muy frecuente cuando hablamos de pandemia o de COVID, porque los pacientes con COVID muchas veces pueden ser pacientes asintomáticos, o sea que no tienen síntomas. Anestesia es otra palabra que he usado recién, que significa ausencia de sensibilidad. La letra A significa ausencia y estesia significa sensibilidad. Así que ahí para comentar. Así que alopecia, pérdida anormal del cabello. Puede afectar no solo cabeza, sino cejas, pestañas, la región de las axilas, la barba, la zona genital también. No es solo cabeza, pero hoy nos vamos a enfocar en la cabeza solamente. Hay una que es muy común, que se da más en los hombres de 50 años en adelante, es en el 95%, etiología multifactorial, o sea, la causa se debe a muchos factores, ¿sí? Y puede ser hormonal, por eso androgénica, puede ser genética o hereditaria, ¿bien? Ahora voy a mostrar una foto de este tipo de alopecia o pérdida de cabello, que es la más común que ustedes saben ver. Tal vez en algún pariente, en algún abuelo, lo han visto, o una persona grande que se ve este tipo de alopecia, que por lo general es por encima de los 50 años se empieza a dar. La mayoría de las veces hereditaria. Así que es un tipo de alopecia muy común, muy común. La otra alopecia es la traumática. Esta se da a veces por tracción, cuando una paciente se hace unas trenzas o peinados tirantes, por presión también con roces constantes en el cuero cabelludo. Eso se da cuando las personas usan mucho tiempo una gorra, o en Chile se le dice jockey a las gorras o a los sombreros. Así que fíjense aquí en la imagen. Tienes algún tipo de alopecia. O las personas que se hacen rastas y después se las terminan sacando, hace una alopecia traumática. Es común también, ¿bien? Se ve frecuentemente. Ok. Otra alopecia se llama alopecia areata. Esta es muy frecuente también porque son parches que se dan a nivel de la cabeza. Esto seguramente lo han visto en algunos pacientes, pero no se preocupen, no es algo que llame la atención, ¿sí? Fíjense incluso en la imagen, quiero que presten atención en la imagen misma, ¿bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha el audio? Porque se me cortó recién. Alejandro, se volvió a ir la voz de tu micrófono. Lo tienes apagado. Ah, perfecto, ahí volvió. Entonces, ahí estaba, fíjense en esa imagen. Esta imagen es la que me ha dado una alumna preguntando, ex alumna, porque ya terminó el cursado y bueno, tenía un paciente con algo similar, digamos. Entonces se asustaba y digo, ¿qué hago, profe? Me dice, ¿trabajo el cuero cabelludo, hago masajes en la cabeza o no? ¿Me va a contagiar? Bueno, no pasa nada, no hay problema. Es un tipo de alopecia, pero que no contagia. Sí, las micóticas, que tienen algunos puntitos blancos y sobre todo no toma distintos parches, sino que es una zona específica. Ese tipo de alopecia sí puede contagiar, pero
Si ustedes trabajan con guantes en la zona no pasa nada, pero esta no hay problema, ¿sí? Se llama alopecia areata, así se le dice. Como verán, causa idiopática, o sea, no se conoce la causa, más en hombres que en mujeres, así que no provoca ningún tipo de síntomas en nosotros, no nos contagia. Se los muestro porque puede pasar algún caso de un paciente para que ustedes ya sepan de antemano de qué se trata y no se asusten o no tengan miedo en trabajar zonas de la cabeza, ¿sí? Eh, por ese simple objetivo. Otro tipo de alopecia o pérdida de cabello es muy común, esta seguro la han visto. Yo mismo tengo una en la parte posterior de la cabeza, cicatrizal se llama, por una cicatriz, algún corte que haya tenido un paciente y esa cicatriz se hace como queloide y medio gruesa. Entonces el pelo no crece en esa zona. Miren este caso. Evidentemente este paciente ha tenido una cirugía importante en la cabeza o un corte importante y el pelo no crece en esa zona. Bien, entonces se ve ahí la alopecia. Eso también es muy normal, se ve con frecuencia. Ok, aquí con cara, para ir cerrando entonces sobre esa parte. Voy a comentar ahora sobre todo dos patologías frecuentes, me parece que creo que está aquí también artrosis, pero para ir comentando el tema osteoporosis porque quería hablar sobre este tema, sobre todo relacionado a unas técnicas de masaje como las técnicas de percusión que a veces están contraindicadas en este tipo de pacientes. Pero para empezar con la parte de huesos, quería ir cerrando sobre todo lo que era parálisis facial, dermatitis, rosácea y todo lo que era cara. ¿Consultas, chicos, hasta aquí? ¿Alguna Los duda que que haya? tienen, Sí, los que tienen cáncer, suelo ver que también se le cae el pelo. sí, bueno, se puede trabajar a ese tipo de pacientes si quiere relajar la zona de la cabeza, les hace muy bien. No hay ningún tipo de inconveniente en trabajar en la zona de cuero cabelludo, no hay problema. Se puede hacer una técnica de masaje a ese nivel. Más adelante voy a dar un taller relacionado a eso, de técnicas de masaje específicas para cuero cabelludo, porque hay varias para hacer. Y está muy bueno porque relaja de verdad al paciente. Lo relaja mucho comenzar con esa zona, digamos. Así que no hay problema con pacientes con neoplasia, cáncer o proceso tumoral con pérdida de cabello. Es común porque obviamente cuando se están haciendo tratamiento, con la quimio sobre todo, es normal que haya algún tipo de alopecia, pero está relacionada al tratamiento que se está haciendo. Así que sí se le puede hacer masoterapia si esa era tu pregunta. ¿Está bien? ¿Te la respondí, Nidia? Sí, sí, gracias. De nada, En genial. caso de que el paciente sea alérgico a cremas o aceite, ¿qué sería en ese caso? Bueno, en ese caso, si es alérgico a alguna crema, lo mejor es retirar la crema que se está aplicando en la cara porque le ha empezado a generar algún tipo de alergia como irritación, se le pone roja o le arde, se le retira con un paño húmedo y se trabaja con otro aceite que no le genere el síntoma. Y si ustedes ven que de todo lo que tienen no hay forma de que le genere la alergia o que se evite, se aplica técnica en seco, directamente sin nada. ¿Sí? Simplemente mano seca, dedos secos y trabajarle la cara de la mejor manera que se pueda, digamos, porque sí, a veces podemos tener pacientes con pieles muy delicadas. Así que se hace técnicas en seco, así que buen consejo ese que les puedo dar. Si ustedes ven que no hay nada que le genere, que no le genere alergia, trabajen en seco. ¿Bien? Yo suelo usar como aceites naturales, de origen muy natural, la almendra, por ejemplo. Suelo Bien. tener específicamente para un paciente con piel delicada. Bien, perfecto. Si te ha servido y nunca has tenido efecto adverso en la piel, un efecto secundario, parece bárbaro que sigas con el aceite de almendra. Muy buenas propiedades tiene. El aceite de coco también es muy bueno. Así que me parece perfecto. Ustedes vayan viendo qué les sirve a los pacientes y sobre todo si ven que ese mismo aceite o sustancia que aplican nunca ha generado nada adverso en un paciente, mejor todavía, ténganlo siempre a mano que se ve que es un comodín, por así decirlo, una sustancia que le va a hacer bien al paciente y a ninguno le aplica, le genera irritabilidad. Así que, bien, bien, buen dato ese. Eh, ok, entonces, el tema osteoporosis, seguro han escuchado de esta patología, o sea, es falta de minerales a nivel del hueso, no solo calcio,
fósforo también. Pero ¿qué le va a pasar al hueso? Se va a volver frágil y menos resistente. Sobre todo afecta costillas, zona de cadera, miembros inferiores también y la columna. ¿Por qué les digo costillas? Porque hay veces que tenemos técnicas de masaje bien fuertes, como por ejemplo las de percusión, ¿sí? A nivel de la zona de la espalda, y en pacientes de edad avanzada con un grado de osteoporosis importante, hay que tener precaución a la hora de hacer estas técnicas en la espalda y sobre todo a nivel costillas, porque los impactos en la zona de las costillas, por ahí uno debe decir, bueno, no va a ser un mal, pero una microfractura puede generar, en el caso extremo de que tengamos mucha mala suerte de atender a un paciente con un grado de osteoporosis muy elevado, digamos. Pero no pasa nada, igual no tengan miedo en aplicar técnicas de masaje, pero sí sean conservadores en la técnica, ¿sí? Así que este tipo de patología, la osteoporosis, se le dice la enfermedad silenciosa, porque el paciente no se entera que tiene osteoporosis, salvo que se haga alguna radiografía de rutina. Entonces en la radiografía se puede ver una imagen ahí hipodensa. Ya voy a comentar eso. Esto que ustedes están viendo es un estudio que se hace que se llama, ya me voy a acordar el nombre, no estoy acordando, densitometría, así se llama el estudio que se realiza, la densitometría, que es específica para saber si el paciente tiene osteoporosis o no, así de simple. Pero a veces el paciente se hace una radiografía, por ejemplo, aquí estamos viendo una radiografía de la columna vertebral, en la zona de las costillas, si se fijan, son vértebras dorsales. Entonces, se ve un grado de osteoporosis importante en estos pacientes. Incluso esa flecha indica que hay una fractura del cuerpo vertebral. Entonces genera mucho dolor al paciente. Pero esta es una imagen de radiografía de un paciente con osteoporosis. ¿Bien? Ok. Como para ir cerrando justo con este tema que estaba hablando de la osteoporosis. Siempre el objetivo que tengo yo como profe para los alumnos es que ustedes tengan distintas herramientas de trabajo a la hora de abordar un paciente. O sea, todo va a depender del caso que se presente. Si ustedes ven que el paciente como motivo de consulta tiene retención de líquido, probablemente lo que mejor les sirva sea una técnica de drenaje linfático, ¿sí? Y no una técnica de masaje relajante, porque el paciente lo que quiere es reducir edema, ¿bien? Entonces van a tener esa técnica para poder aplicar. Si ustedes ven que el paciente tiene dolor muscular, tensión, contracturas, y lo más probable es que sí, en ese caso hagan masaje relajante. Si ven que el paciente está con problemas de constipación, que lo que quiere es mejorar la flora intestinal, y el objetivo de ellos obviamente es ir a un masoterapeuta que trabaje con técnicas de masaje digestivo visceral, aplican esa técnica, ¿bien? En muchos casos también vemos de pacientes que se quieren aplicar técnicas simplemente de spa, como por ejemplo la de las piedras calientes, la terapia con cañas de bambú, esferas chinas, maderoterapia. Hay muchísimas. Bueno, aplican esas técnicas, pero la idea es que ustedes aprendan muchas técnicas para que las puedan adaptar a cada caso particular que se presenta. Y a veces ustedes mismos se van a volver especialistas en alguna técnica en particular, o capaz que se especializan solo en un paciente determinado. Hay alumnos que solo quieren dedicarse a las embarazadas, otros que se quieren dedicar a pediátricos, o sea, bebés, otros que se quieren dedicar solo a adultos mayores, como caso los gerontes. Así que otros que se quieren dedicar inclusivamente a pacientes que tienen determinado trabajo o ocupación, por ejemplo, masoterapeutas que quieren hacer solo masaje en empresas para ejecutivos o gerentes. Así que ustedes van a ir viendo por dónde va la mano y por dónde se quieren especializar. O otros masoterapeutas van a querer hacer algo genérico, digamos, y trabajar con todos los pacientes que puedan. Pero hay algunos que se quieren enfocar, y por eso yo a veces comento que está muy demandado el tema de la masoterapia en adultos avanzados, de edad avanzada, los abuelos, digamos, los gerontes, les decimos en salud. Así que para que tengan en cuenta, por lo menos aquí en Argentina, que es donde estoy ahora, se trabaja mucho con estos pacientes en los geriátricos,
¿tá? Y por lo general los tipos de masajes que se realizan son los relajantes o descontracturantes directamente en la silla del paciente, a veces los pacientes en silla de rueda que están. El masaje digestivo se hace mucho en la cama, porque son pacientes con tránsito lento y que son pacientes que hacen con frecuencia muchos bolos fecales, porque no se mueven tanto, no están tanto en bipedestación, están más sedentarios. Entonces es normal que hagan cierta retención ahí a nivel fecal, ¿no? Entonces es muy bueno el masaje digestivo para el intestino grueso. Los masajes para reducir retención de líquido también, el drenaje linfático, el masaje deplectivo son muy comunes. Así que todos estos servicios ustedes los pueden anotar y agregarlos en su carpeta de presentación. Todos los estiramientos también son muy buenos para los pacientes de edad avanzada. Estiramiento pasivo, el stretching, todo eso es bárbaro. Y ustedes lo pueden agregar en una carpeta de presentación que pueden realizarla ustedes mismos o alguien que se especialice en carpetas de presentación. Una buena presentación es muy buena, que incluya sus datos personales, todos los conocimientos adquiridos, diplomas, recomendaciones de otros profesionales, experiencia laboral que hayan tenido. Muy buenos los precios y las formas de pago que agreguen. Pueden hacer convenios directos con ese mismo geriátrico para atender un grupo de pacientes específicos, o pueden directamente hablar con el familiar de ese paciente y generar visitas esporádicas, por ejemplo, 3 veces a la semana. Y eso lo van manejando ustedes. O sea que trabajar en geriátrico es muy bueno porque hay muchos pacientes y sobre todo las técnicas de masaje son más focalizadas en zona de cuello, en zona de espalda, pies, edema, retención de líquido y masaje digestivo bastante se trabaja. Entonces, un ejemplo que yo pongo, que justo me ha gustado cuando estaba viendo las diapositivas de agregar una foto así, este tipo de carpetas son muy buenas en todos los países donde ustedes están ahora, en Colombia, en Chile, en México, Ecuador, Perú, Bolivia también. Bueno, siempre hay alguien, alguna imprenta, alguna librería que genera este tipo de encarpetado y queda muy bien. La verdad que si ustedes tienen una buena presentación, lo he puesto como ejemplo porque quería que les sirva como idea general. Si ustedes presentan algo así, si bien al principio puede ser algo costoso, pero la verdad que una buena presentación vale la pena porque eso les permite darle más seriedad a lo que están haciendo y ya de por sí llama la atención. Entonces, es una idea nada más que le estoy dando. Más adelante voy a tirar más ideas respecto a esto y también comentarles que sí vamos a hacer algún taller relacionado a marketing digital para masoterapeutas, porque sé que les va a servir mucho para captar pacientes por internet, por las redes sociales, por Google, por Facebook, por Instagram, y hay muchas técnicas. Yo las he aplicado y he hecho muchísimos cursos relacionados a marketing, así que todo lo que voy aprendiendo se los voy a volcar a ustedes en este tipo de, bueno, sobre todo de actividades que se realizan desde el punto de vista de la masoterapia. Todo suma y todo sirve. Entonces, chicos, consultas entonces hasta aquí que quieran hacerme. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran? Sobre el masaje digestivo, profe, ¿en Sí. qué parte aplicamos esto, esa técnica, digamos? La del cuerpo? deplectivo es muy buena porque, Elizabeth, la del masaje deplectivo es muy buena porque se aplica en general en miembros superiores y miembros inferiores, que son las zonas que más retienen líquido cuando estamos hablando de un paciente con trastornos circulatorios o urinarios. Esos dos sistemas son los que nosotros nos enfocamos cuando hacemos masaje deplectivo, porque he comentado en otras clases y más adelante se lo voy a repetir también. Cuando el paciente tiene retención de líquido, o sea, un edema o una zona hinchada, hay que saber si el origen es linfático, y en ese caso hacemos drenaje, o hay que saber si el paciente tiene una alteración circulatoria o urinaria. Si es circulatoria o si es urinaria, hacemos masaje deplectivo. Y si es linfática, hacemos drenaje. ¿Sí? Porque son técnicas distintas y van enfocadas a sistemas diferentes. Entonces, eso, ojalá que te haya respondido la pregunta. Más adelante vamos a hablar sobre cada técnica en particular, del deplectivo, del drenaje linfático, un poco más en detalle de lo que se había hablado en otras clases. Del digestivo también vamos a comentar ciertas particularidades.
Así que, ¿contesté tu pregunta, Elizabeth? Capaz que ahí se te cortó, entonces. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, bueno, genial. Eh, Aquí me pregunta, ¿cuáles son los aceites recomendados en caso de rosácea? No hay uno en particular, Glenda, para el caso de la rosácea. Te doy un consejo eh, que a mí me ha servido también. Cuando ustedes ven que todas las cremas que tienen probablemente les genere alguna duda a ustedes de aplicarlo o no en un paciente con rosácea, a veces te sirve preguntarle al paciente cuál es la crema que utiliza actualmente que el paciente sabe que no le genera irritación en la cara. Entonces, si el paciente les dice, mira, es esta crema y yo la tengo aquí en mi cartera, en mi bolso, la traigo siempre, bueno, utilicen esa crema, utilicen la crema que el paciente ya usa. Entonces, obviamente ahí no les va a generar ningún tipo de irritabilidad. Es una sugerencia, me ha servido muchísimo a mí también, usar la crema que el paciente ya usa. Bien, es un buen dato ese que pueden tener. Ok, chicos, ¿dudas o consultas? Pues ya estamos ahí haciendo el cierre, por eso quería que me pregunten lo que quieran, así vamos haciendo un cierre para después yo terminar de grabar esta clase y enviárselas al email, junto con toda esta diapositiva que han visto, pero en formato PDF para que lo tengan a mano. ¿Duda? Consulta si no vamos cerrando. Sí, vamos a profundizar en distintas técnicas, exacto, en la de drenaje linfático, vamos a profundizar en el deplectivo, en el digestivo, técnicas con cañas de bambú también. O sea, por lo general, el foco que yo quiero hacer es en las técnicas de masoterapia, porque eso les va a dar una base para después entender el resto de las otras técnicas. Es como que la masoterapia va a ser la técnica madre, por así decirlo. Pero en adultos mayores sí, masajes para adultos mayores sí se va a profundizar también, para que ustedes tengan en cuenta cuáles son aquellas patologías que más presentan estos pacientes, así puedan ustedes adecuar las técnicas y las herramientas que van a tener en este tipo de pacientes en particular, porque es un paciente muy particular y muy delicado el adulto mayor, así que está bueno tener en cuenta muchas particularidades, sobre todo desde el punto de vista de la piel y los aceites a usar, porque es una piel muy seca la del paciente adulto mayor, es una piel muy poco hidratada, entonces van a tener que tener algunas cremas bien hidratantes con esas propiedades, cremas con aloe vera muy buena, el aceite hipoalergénico también es muy bueno en pacientes así que sí vamos a detallar varias cosas en este tipo de pacientes para que tengan varios tips. Sí, Nidia me decía, en la primera clase trató sobre diagnóstico. Sí, hemos hablado y más adelante vamos a profundizar también algunas cosas referentes a la ficha clínica, el motivo de consulta del paciente. Es muy bueno saber de antemano con quién estamos tratando. Entonces, de esa forma nosotros vamos a saber qué técnica aplicar. Pero siempre tengan en cuenta que cada herramienta que vamos a tener a mano la tenemos que adecuar a cada caso en particular. El drenaje linfático que vamos a aplicar en un paciente no va a ser el mismo tal vez en un paciente geronte que en un paciente que en paciente embarazada, por ejemplo. Van a haber cosas ahí para tener en cuenta, ¿sí? Así que perfecto, Lidia. Bueno, muchas gracias entonces por lo de el elogio de la buena clase. Sí, trato de ahí de tratar de abarcar varias cosas y aplicarle mi experiencia, algunos conocimientos que tengo y sobre todo casos particulares que se me han presentado para que ustedes vayan viendo a la hora de después trabajar con un paciente, acordarse del profe y decir, el profe es cierto que mencionó algo relacionado a esto y ahora justo me está pasando. Y el profe dijo que se podía aplicar esto, vamos a ver qué pasa. Entonces, sí, yo trato de agregarle varias cosas que me han sucedido antes para ver si ustedes después a la hora de trabajar con un paciente tengan ese criterio también de decidir por su propia cuenta. Por eso, mi objetivo es que ustedes tengan conocimientos, pero que después sepan ustedes discernir y generar su criterio propio. Y decir, está bien, el profe hizo esto, pero a mí me parece que no, puede ser que esto sea mejor. Y lo aplican y ven que resulta. Entonces,
Eso trato de que les quede claro con este cursado, que tengan su criterio propio a la hora de trabajar con técnicas de masaje en pacientes determinados. Mis experiencias pueden ser orientativas, pero yo quiero que ustedes tengan su criterio propio y definan sus técnicas también. Bueno, perfecto, entonces, bueno, gracias por ahí por las, ¿cómo se dice? Las devoluciones que me van haciendo. Así que sí, trato de dar lo mejor en las clases en vivo que tenemos. Nos vamos a estar viendo entonces en 15 días, se va a avisar con tiempo los horarios, pero por lo general van a ser estas fechas, horarios de sábado, 18 horas en Argentina, 17 horas en Chile, 16 horas en México, Ecuador, Perú, Colombia también, así que en estos horarios vamos a estar que son sobre todo los sábados para la mayoría de las personas como horarios más disponibles y no tanto con temas de trabajo, así que gracias por la presencia y por la asistencia que han tenido y bueno, sobre todo por el respeto de presenciar la clase y las consultas que me van haciendo. Muchas gracias, chicos. Así que bueno, nos vamos a estar viendo la próxima clase. Así que ojalá les haya servido esto que hemos visto, esta masterclass en vivo. Así que bueno, ojalá nos veamos la próxima con más alumnos y más consultas que tengan. Así que chicos, nos estamos viendo. Saludos a todos desde Colombia, saludos a los alumnos de Ecuador, de Chile, de México, así que de Perú también, de Argentina. Muchas gracias entonces por haber estado. Chao, chao chicos, que tengan buen fin de y sigan bien, disfruten con la familia. Muchas gracias. De nada, que anden bien. Chao, hasta luego. Gracias. De nada, hasta luego. Chao, chao.